El gobierno de Luis Lacalle Pou presentó este lunes el proyecto de ley de presupuesto con su plan de acción para los próximos 5 años. Según dice la exposición de motivos, se trata de una propuesta centrada en las personas y la comunidad y no en el Estado, procurando el bienestar de la sociedad en su conjunto, brindándole a los individuos las herramientas de superación personal necesarias para que, de acuerdo a sus preferencias, puedan desarrollar sus propios proyectos. El texto, de 690 artículos y 296 páginas, incluye objetivos ambiciosos. Por ejemplo, la baja del déficit fiscal, que en 2019 fue 4,8% del PBI, iría a 2,5% del PBI en el último año de esta administración. La caída de la inflación también iría a 3,7% al cierre de 2024. Y una recuperación de la economía, que después de una caída de 6,5% en este año 2020, sobre todo por la emergencia sanitaria, crecería 4,3% el año próximo, 2,5% en 2022 y 4% en los 2 últimos años del quinquenio. Mientras tanto, en el Frente Amplio y en los sindicatos, el proyecto, sobre todo por el recorte de gasto que incluye, provoca desconfianzas, provoca cuestionamientos que sin duda van a pautar el debate parlamentario de los próximos meses. A partir de este cuadro, ¿cómo defiende el Poder Ejecutivo su iniciativa? ¿De qué manera responde a las objeciones que se le están formulando? Vamos a conversar hoy, en los próximos minutos, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Economista Alfie, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. ¿Cómo anda, Miel? Bien. Hincándole el diente de a poco a este paquete, ¿no? Al brulote ese. ¿Cuántos presupuestos lleva usted elaborados? No, elaborado, nunca se elabora solo. Participado del tercero. Este es el tercero. Acá le correspondió, no sé si el liderazgo, pero le correspondió quizás un papel más protagónico que en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, el liderazgo siempre lo tiene el Ministerio de Economía en materia presupuestal. La Oficina de Planeamiento es una oficina asesora en esta materia, pero bueno, es asesora y en este equipo se trabaja en conjunto. Y entonces hay una coparticipación y un trabajo conjunto total, diríamos, trabajo diario, ¿sí? Conjunto. A ver, vamos a empezar por lo bien grande. ¿Cuál es la filosofía de este presupuesto? ¿Cuáles son sus objetivos? Bien, la filosofía está expresada allí. Lo primero es la libertad de las personas. Y la libertad de las personas concebida en materia de su realización personal, posibilitarle su realización personal. Y para ello, básicamente, los dos objetivos fundamentales son reducir las brechas de pobreza que se han generado, reducirlas de manera permanente y no transitoria por una mera transferencia, o sea, ir a la causa estructural de la pobreza y no a un número estadístico que ya está probado que estadísticamente puede ser correcto, pero en la realidad de los hechos no soluciona las cosas. Y el segundo es la retomada de la senda del crecimiento para que este crecimiento llegue a amplios sectores de la población, en especial los más carenciados y la clase media, que fue la más postergada en los últimos años, en especial los últimos años. Y estos dos objetivos grandes tienen algunos pilares. Básicamente, un pilar es la inversión que genere empleo en el sector privado. Después podemos ver algunas cifras, cómo el empleo en el sector privado ha caído y ha caído el ingreso total de los salarios por remuneraciones del sector privado en los últimos 5 años. La otra es programas de educación que, como bien los explicó el profesor Robert Silva, apuntan a retener y en algunos casos a reincorporar o incorporar o captar niños y muchachos que no estaban en la educación formal. La atención a la primera infancia, que es donde se forma la personalidad y la capacidad cognitiva de las personas, en ese caso de los niños, ¿sí? Y todo esto, diríamos, sostenido por lo que lo puede sostener, y o sea, una responsabilidad desde el punto de vista de las finanzas públicas que haga sostenible estos esfuerzos, que hagan sostenible este gasto, porque si no,
el gasto va a ser transitorio y entonces algunos logros, por decirlo de alguna manera, o algunas acciones se terminan perdiendo y entonces todo termina, vuelve a foja cero y en general vuelve más abajo de foja cero. Ahí está. Quizás acá podemos hacernos por lo menos unos minutos para hablar del gasto, ¿no? De lo que este presupuesto se propone en materia de gasto. No los detalles, que en todo caso los vemos un poco después. Ustedes han procurado romper con la lógica del presupuesto incremental, han dicho. Sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que hacen? No, la lógica del presupuesto incremental es una de las maneras de hacer un presupuesto. Yo tengo pido un poquito más y cada año es un poquito más y un poquito más. El problema es, ¿para qué? ¿Qué fue lo que se pidió? Se pidieron dos cosas. Se pidió que se revise lugar por lugar el gasto que hay y eliminar los excesos. Por eso a mí... Usted dice, le pidió el equipo económico a los distintos todos ministros. Los incisos, ministros y entes autónomos, servicios centralizados, todos los incisos del presupuesto, que se revisen. Hay cantidad, hay centenas, capaz que algún millar de lugares en el sector público donde hay pequeñas, se pueden hacer pequeños ahorros, o sea, pequeños en términos del número global, que cuando uno los suma, suman millones y centenares de millones. Se pidió revisar eso, eliminar los excesos. Acá no hay recorte de gasto, acá lo que hay es eliminación de excesos. Básicamente que todos los días en la empresa sale uno distinto. Alguno más grande, más llamativo, otros más modestos, algunos que ni salen porque parecen muy modestos. Eso es lo primero. Lo segundo es, si uno quiere lograr determinado objetivo y está haciendo determinada acción y ese objetivo no se está logrando, quiere decir que hay algo que no está caminando. Por tanto, hay que vean cómo se hace eso, porque si vamos a repetir lo mismo, porque los objetivos en general son siempre comunes, o sea, no es que uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, no, los objetivos son comunes, pero sí puede haber más énfasis o menos énfasis. Pero claramente había cosas donde los programas habían fracasado. Bueno, si fracasaron los programas, no vamos a hacer incremental más recursos para el mismo programa. No, vamos a cambiar, aunque sea la forma de hacer el programa en la medida que compartamos el objetivo. Y ese fue el pedido, y en parte, espero que grande, porque tampoco podemos saber nosotros lugar por lugar, porque claramente cada lugar es una especialidad, ¿sí? Es lo que se plasma en el presupuesto nacional. Podría preguntarse el oyente, ¿para qué? ¿Cómo impacta eso después en la economía, en la sociedad, no? Bueno, en la medida que logremos la retomada del crecimiento económico, eso impacta definitivamente en la sociedad, en los puestos de trabajo, en los salarios de las personas, en el ingreso de las personas, porque a veces no solo el salario, es el ingreso total. De hecho, hay una caída grande de la cantidad de horas trabajadas en los últimos 5 años, 7,5%. Bueno, una caída de 7,5% en la cantidad de horas trabajadas es un número enorme. Y eso impacta en un menor ingreso. Por eso los ingresos totales de los trabajadores privados en los últimos 5 años cayeron en términos reales, pese a que el índice de salarios nos da una suba del salario real del sector privado también. Pero a ver, voy a ser más explícito en la pregunta que le hacía recién. Ustedes plantean en la exposición de motivos, estoy leyendo términos textuales, que este es un presupuesto ecuánime y dinamizador de la actividad económica. Son algunos de los adjetivos que aparecen, ¿no? Ecuánime, dinamizador de la actividad. Veamos lo de dinamizador de la actividad económica. En un momento tan difícil como este que estamos viviendo, derivado de la pandemia y la emergencia sanitaria, ¿de qué manera dinamiza la economía un presupuesto que se propone un recorte importante de gastos e inversiones? La dinamiza en dos sentidos. En primer lugar, el volumen de inversión total, contando los proyectos de participación público-privados que están ahora prácticamente casi empezando en muchos casos, ¿sí? Y contando el cambio conceptual que se está dando en las transferencias a las intendencias departamentales, donde más allá de que la transferencia no varía, porque está constitucional, hay un cambio conceptual en cómo, en qué programa se va a poner el dinero. Va a haber un énfasis bastante más importante en las inversiones y se concentra en 2 programas que son inversión pura, básicamente, ¿sí? Contando esas cosas
y contando con algunos programas, por ejemplo, en vivienda, con respecto a una formación de un cambio en la política para el acceso de la clase media a la vivienda, la inversión como tal no va a bajar, es más, capaz que sube en términos del producto. Sí, veíamos que ayer cuando lo examinamos con Tamara Yanti de Exante, veíamos que las inversiones en rigor bajan en el quinquenio de 2,5% del PBI a 1,9%, y si se añade los pagos por disponibilidad de PPP, se llega de nuevo a 2,5%. A ver, ¿no? Perdón, está tomando un extremo primero. Primero se está tomando, una cosa son los pagos PPP, otra cosa son la inversión de PPP, primero. Segundo, cuando uno hace el promedio global, es más que el promedio global en términos del PBI del periodo anterior. O sea, periodo contra periodo. Y bueno, como hay que medirlo, ¿sí? Tercero, allí no está lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, del programa de vivienda para la clase media, porque no se puede poner, porque va con fondos privados, es un mecanismo de una garantía del Estado para ir al mercado contra su 30% de subsidio en la cuota. Cuarto, no está este cambio en tema de las intendencias, con lo cual el número como tal puede ser ese, aparte de entre extremos no está tan bien medirlo, ¿sí? Hay que medir porque en extremos puede haber cosas muy puntuales, en especial acá se está comparando un año electoral con otro año electoral. Sí, pero el otro año electoral puesto así donde no hay un carnaval. Entonces es un carnaval contra una cosa normal. Entonces veamos el promedio. Entonces, por ese lado, la inversión en infraestructura es bien importante y no se reduce. Aparte ahí están algunas inversiones en ese número que usted está poniendo ahí de las empresas públicas, y la verdad que hay inversiones en las empresas públicas que son inversiones porque se clasifican así contablemente, pero el retorno no ha tenido retorno. Usted está cuestionando inversiones del periodo pasado. Y claro, o sea, cuando usted hace inversiones que no tienen retorno, las pondrá como inversiones, pero en realidad, desde el punto de vista, hay en cantidad, usted los ejemplos lo sabe, pero desde el punto de vista, diríamos, de la dinamización del aparato económico, si usted hace una inversión que no tiene retorno, no dinamiza. Entonces nosotros, por ejemplo, en UTE, que hubo mucha inversión en materia de generación de energía eléctrica, y hoy tenemos un exceso de generación de energía eléctrica, lo tenemos por muchísimos años. Bueno, nosotros dijimos definitivamente no va a haber inversión en generación porque no la precisamos, tenemos que concentrar la inversión en distribución y transmisión, ¿sí? Que en principio es menos costosa por unidad de producto final, pero eso no quiere decir que no se brinde un mejor servicio. ¿Ah? Entonces, esas cosas es donde uno tiene que encarar, diríamos, y poner al diente. Además, no va a haber inversión sin evaluación. Si nosotros se están evaluando las inversiones, se evalúan algunas, se estudian bien estudiadas, en el sentido de, bueno, los recursos son escasos, siempre son escasos, están siendo más escasos que de costumbre, y entonces tenemos que evaluar allí no solo la inversión, también los programas, ¿sí? Porque va a haber una evaluación importante de programas, que de hecho se empezó a hacer, pero bueno, esto es un trabajo continuo. En síntesis, entonces, con la inversión pública, ¿qué es lo que ocurre? La inversión pública en total, contando todas estas cosas, yo le digo, sube. Sube. Por otro lado, no se prevé un abaratamiento de los precios en dólares. También aparecía ayer en el comentario de Tamara, el tipo de cambio tendría una trayectoria alcista, pero bastante alineada con la inflación. Entonces, esto llevado al sector privado, ¿qué ventaja implica o no implica? No, ahí tenemos un tema. Nosotros, en los últimos 2 años, 2019 y este año 2020, se ha procesado un cambio en los precios relativos. O sea, el dólar ha subido más que los precios en su conjunto. Lo que está previsto para adelante es que este proceso no siga, pero tampoco retroceda. Con una inflación internacional muy baja, la ganancia de competitividad por tipo de cambio es muy baja en este periodo. Ahí, si uno lo mira contra los países desarrollados, el tipo de cambio hoy real no está desalineado. Si uno lo mira contra la región, sí tenemos algunos problemas. Bueno, ahí estamos suponiendo que la región, que quedó bastante barata en Argentina y Brasil en estos años, bueno, de alguna manera, en este año básicamente, ¿sí?
de alguna manera vuelven a una situación más normal, ¿sí? A partir del próximo año. En especial Brasil, yo creo que cuando la pandemia termine, yo creo que Brasil debería ir a una situación más normal. Brasil está con un tipo de cambio demasiado... Un real está demasiado depreciado frente a su tendencia histórica y frente a lo que el potencial de Brasil. Entonces, bueno, para redondear la respuesta a la pregunta que yo le hacía, ¿cómo es que este presupuesto dinamiza la actividad económica? Yo le preguntaba por las inversiones públicas, le preguntaba ahora por el costo país. ¿Qué otros elementos hay para mover la inversión privada, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista privado, el no aumento de la carga tributaria, ¿sí? El no aumento de la carga tributaria claramente es un factor importante. Pero además, más allá de esto, por fuera del presupuesto, ¿sí? El Ministerio de Economía ha emitido algunos decretos sobre la ley de inversiones, dando más beneficios con la ley de inversiones del año 98, ¿sí? Y creo que está por emitir uno nuevo, si no lo emitió ya, donde lo hace bastante más general. Entonces, allí está el proceso de dinamización para las inversiones. Sin inversiones no hay empleo, ¿sí? Y sin empleo no hay trabajo, no hay ingreso, no hay futuro. Ese es el punto, ese es el punto final, diríamos. Y además, esto está enrabado con el tema de la educación, porque todos sabemos que el nivel de salario y el nivel de salario básicamente, o de calidad de empleo, se relaciona con el nivel de educación. Y nosotros tenemos que mejorar sustancialmente algunos niveles de educación para poder acceder a determinados trabajos que nos pongan en el mundo. Pero esas mejoras en la educación podrían producir resultados ya en el corto plazo, en el periodo de 5 años, como para impactar en la actividad económica. Bueno, no producen en 5 años, producen a mediano plazo, pero también se han relajado algunas normas de residencia fiscal para que cierto capital humano pueda venir al país e impulsar. Y muchas veces no se puede tener educación formal por la edad de las personas, pero se puede aprender a partir de otros que están enseñando mientras trabajan, y ese es ese esquema, diríamos, o esa forma está pensada. Los procesos no son cortos. Esto es una forma de tratar de acelerar un proceso. Esa es la forma de ver nosotros, de concebir la sociedad, y bueno, y estamos convencidos de que en la medida que el mundo empiece a tomar una normalidad, las cosas en Uruguay van a mejorar. Ya retomamos en perspectiva la entrevista con el economista Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vamos a continuar recorriendo capítulos del presupuesto o del proyecto de presupuesto.